Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía y principios de histología. Durante las últimas clases hemos estado revisando principalmente temas o generalidades, sí, realizando una introducción a lo que sería la histología, que vamos a manejar, pues, si no bien muy a fondo, sí vamos a tratar de que quede un poquito claro y de ir viendo los diferentes tipos de tejido mientras vayamos analizando la anatomía de los diferentes aparatos y sistemas. Ayer último que revisamos pues fue en esta diapositiva los diferentes tipos de tejido y un esquema de más o menos cómo se ve al microscopio cada uno de los tejidos, como la sangre, el tejido adiposo, los tejidos conectivos, el cartílago o el tejido óseo. ¿Sí? Ahora bien, nos queda por revisar todavía así rápidamente algunos de los tejidos básicos. Antes de empezar a ver ya algunas laminillas epiteliales o de otros tejidos para que vean cómo se ve en realidad, no como un esquema. Entonces teníamos ahora el tejido muscular, el último que vimos fue el conectivo, ahora vamos a ver el muscular. El muscular pues va a estar compuesto de células contráctiles, es la característica que tiene, que sus células son capaces de contraerse, o sea, de recortar o de acortar la longitud que tienen sus fibras. Y el tejido muscular pues va a ser el responsable de generar toda la cinética del cuerpo, o sea, generar el movimiento, de permitirnos movernos, ¿sí? O de mover cada uno de los segmentos del cuerpo, desde los dedos hasta los miembros completos. Deambular, respirar, cualquier movimiento va a estar relacionado con esta contracción que se lleva a cabo en las células musculares. Como había mencionado, teníamos varios tipos de tejido muscular. Sí, entonces tenemos principalmente dos grupos grandes, que son los que se van a dividir todos los músculos del cuerpo, que son el músculo estriado y el músculo liso. El estriado lo vamos a encontrar en diferentes partes del cuerpo, como en el músculo esquelético, es el que está pegado al hueso y es el que va a permitir la mayor parte del movimiento. Tenemos el estriado visceral, que forma parte de algunos órganos, y el estriado cardíaco, ¿sí? Que es el que va a formar parte del miocardio, que es la parte muscular del corazón que le permite la contractibilidad para bombear la sangre constantemente. Ahora, en el esquema lo que observamos son tres tipos de fibras musculares principalmente. Tenemos una fibra de músculo estriado arriba. Si pueden observar, se darán cuenta que hay unas líneas más oscuras, ¿sí?, a lo largo de toda la fibra muscular. Esta es la razón por la cual lo nombramos como tejido muscular estriado, ¿sí?, porque se ven esas rayas como estrías. Luego tenemos el tejido muscular del corazón, que igual está formado por fibras, y si se fijan tiene estrías pero más pequeñas, y las fibras incluso son más pequeñas. Y por último tenemos el tejido muscular liso, en el cual igual son fibras, aunque son mucho más pequeñas las fibras, pero no se alcanzan a ver, o no se ven al menos, ninguna estría o línea como en los otros dos tejidos. Entonces la razón para nombrarlos así como estriado o liso, pues es básicamente un efecto visual que dan estas líneas. Estas líneas se van a dar por unos discos ya microscópicos que le van a permitir la contracción a la fibra. Ahora, en un corte ya histológico podemos ver diferentes tipos de músculo. Por ejemplo, este es el músculo esquelético, sin un corte del microscopio. Aún falta agregarle mucha mayor resolución para poder ver las estrías, pero sí tiene una diferencia en comparación a este que sería el músculo liso, o este que sería el músculo cardíaco, que no se alcanza precisamente a ver la forma de las células. Aquí se alcanza a ver la forma que les dije que era como de pantalón,
¿sí? Aquí también se alcanza a ver. ¿Sí? Son células que tienen esa forma para generar mayor eficiencia a la hora de las contracciones, ya que si lo analizamos, pues el corazón no deja de contraerse en toda la vida, totalmente, todo el tiempo está contrayéndose y relajándose, generando movimiento constantemente. Ahora tenemos al tejido nervioso. Es el último, creo que el último tejido que nos falta por revisar. Pero el tejido nervioso es uno de los tejidos más especializados del cuerpo, o sea que tiene una función muy delicada, específica y compleja. ¿Sí? Esa función pues va a ser la de transmitir, integrar la información o recibir la información que se va a captar del exterior del organismo a través de los diferentes sentidos, tales como el tacto, el oído o la vista. Además, pues también va a generar o coordinar las respuestas motoras que se van a generar a partir de estos impulsos. ¿Sí? Y así pues poder estar controlando las diferentes partes del cuerpo y a la vez las funciones corporales según los estímulos externos que vayamos recibiendo. Si recuerdan, cuando estuvimos hablando de las células que componen los otros tejidos, habíamos hablado del sufijo citos. Citos pues se le pone a las palabras para decir que forman una célula. Citos es célula. Entonces, por ejemplo, osteocito es la célula del hueso, hepatocito es la célula del hígado, el miocito la célula del músculo y así sucesivamente. En el caso del tejido nervioso no le llamamos cito, sino le llamamos neurona. La neurona va a ser la célula integral, la célula que va a formarnos el tejido nervioso. En algunos sentidos pues puede haber algunas otras células en el tejido nervioso, como por ejemplo célula tejido conectivo de sostén, que tienen nombres que se embonan con el sufijo cito, como por ejemplo los astrocitos, que se les llama astrocitos porque tienen una forma estrellada, o sea, de estrella literalmente, pero estos se encuentran entre las neuronas y le dan sostén a las neuronas en el tejido nervioso. ¿Sí? Ahora, la estructura que vemos aquí es una neurona como tal. Lo que caracterizaría a la neurona es que tiene un cuerpo y tiene una especie de cola que se va a llamar axón. Algo que ya deberían de haber visto en anatomía, al menos un poco. Al menos mencionado el semestre pasado. Entonces, esta neurona lo que hace es recibir impulsos nerviosos a través de todas esas especies de raíces que tiene, que se van a llamar dendritas a todas las que están anexadas al cuerpo. Entonces, por ejemplo, todas estas son las dendritas y le sirven para comunicarse con el resto de las neuronas. Van a estar tocándose entre sí las diferentes dendritas de unas neuronas y otras, y también se van a estar comunicando los axones. Los axones es como si es la parte más larga, la prolongación más larga del citoplasma de la neurona, ¿sí? Y esta es la encargada de transmitir ya impulsos nerviosos más complejos. Ahora sí, a grosso modo, antes de entrar a otras cosas, el sistema nervioso central, el sistema nervioso se va a dividir en dos cosas, en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. El central pues va a estar compuesto por lo que es el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, perdón. ¿Sí? Esta médula espinal ya analizamos su longitud un poco cuando vimos la estructura de la columna vertebral en el semestre pasado en el apartado de anatomía. Igual también vimos la cavidad craneal, una cavidad de hueso dedicada a mantener de forma segura al cerebro. Bien. También hay un sistema nervioso periférico, el cual pues ya se va a relacionar con los nervios que salen de la médula espinal y que recorren todo el cuerpo. ¿Sí? Y estos pues van a ir recogiendo información de diferentes maneras. Por ejemplo, los corpúsculos nerviosos que se encuentran en la piel pues recogen las sensaciones de la piel, lo llevan al cerebro. Este cerebro va a integrarnos una respuesta, o sea, qué vamos a hacer con respecto a esa sensación, y luego va a llevar la respuesta al punto en donde se haya recibido la información. Aquí tendríamos dos tipos de estímulos, un estímulo eferente y un estímulo aferente. Los aferentes
es la información que recapitula o recaptura el sistema nervioso. Son los estímulos que van de la periferia al cerebro, ¿sí? Como las sensaciones, los sabores, los sonidos, lo que vemos, ¿sí? Y todo lo eferente es lo que va del cerebro a los diferentes órganos, ¿sí? Por ejemplo, si sufrimos alguna quemadura en la mano, por así decirlo, el dolor va a ser el impulso aferente, ¿sí? Lo que va de la mano al cerebro. Y la respuesta del cerebro, o sea, quitar la mano del fuego, es la respuesta eferente, porque va del cerebro a la mano. Esto ya lo analizaremos más a fondo cuando lleguemos al capítulo que hable del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Ahora, algunas definiciones más a fondo antes de empezar con todo el resto del temario. Primero tenemos que ya habíamos dicho, la célula es la unidad más pequeña e indivisible del organismo, ¿sí? La unidad funcional más pequeña. Luego, un órgano va a ser una agrupación luego de la célula tenemos los tejidos, que es una agrupación de células que siguen una función más o menos definida. Luego tenemos a los órganos, que es una agrupación de diferentes tipos de tejidos, ¿sí? Que van a formar toda una unidad estructural entre sí, o sea, entre la fusión de todos estos tejidos, y va a estar encargada de cumplir una función, ¿sí? Dentro de todo un organismo pluricelular. Entonces, por ejemplo, un órgano, el estómago, está creado a partir de varios tejidos, ¿sí? Y tiene una función en particular, que es, por ejemplo, secretar el ácido gástrico, producir movimientos de mezcla, almacenar alimento, ¿sí? Ahora, vamos a ver la diferencia entre un aparato y un sistema. Es algo bastante sencillo. En este sentido, el aparato va a ser un conjunto de órganos distintos en su estructura, o sea, de diferentes tipos de células, ¿sí? Que van a generar una misma función. Por ejemplo, el aparato digestivo, que va a estar formando de diferentes tipos de tejidos o tiene una formación, una estructura heterogénea, o sea, de diferentes tejidos, ¿sí? De diferentes tejidos, diferentes células en particular, ¿sí? Y un sistema es un conjunto de órganos con una estructura idéntica o una estructura homogénea. Por ejemplo, el sistema nervioso, donde todas las células que componen el sistema nervioso son iguales, son del mismo tipo, ¿sí? Aunque tenga una sola función en particular, todas las células tienen eso. Ahora bien, otros ejemplos de este tipo de situaciones u otra diferencia entre ellos es que, por ejemplo, los órganos de un aparato van a estar confinados a una región del cuerpo. Por ejemplo, el aparato urinario se encuentra una parte retroperitoneal y otra parte pélvica, pero nada más, no encontramos otras partes del aparato urinario en otro lado. El aparato respiratorio se encuentra confinado al tórax. El aparato digestivo, pues a la cavidad abdominal, ¿sí? Los sistemas son más distribuidos, están más distribuidos por más partes del cuerpo, ¿sí? Y forman una especie de circuito cerrado, como por ejemplo el sistema circulatorio. El sistema circulatorio está distribuido por todas las partes del cuerpo, teniendo su origen en el corazón, en la caja torácica, pero gracias a los vasos sanguíneos, ya sean venas o arterias, se distribuye por todo el organismo. Y es un sistema cerrado, ¿sí? O un circuito cerrado, porque todos los vasos salen del corazón y todos los vasos acaban por volver al corazón para llevar la sangre circulante. El sistema nervioso es igual, su origen se encuentra en el cráneo, en el cerebro, y de ahí salen todos los nervios y se distribuyen por todo el cuerpo, y también tiene nervios que regresan a él, como acabo de mencionar hace un momento. Entonces, la principal diferencia entre el aparato y el sistema es su composición. El aparato va a estar compuesto de muchos y muy diversos tipos de células y obviamente pues de muchos y muy diversos tipos de órganos, de tejidos, mientras que el sistema no. Va a estar formado de un tipo de célula y de un tipo de tejido en particular, ¿sí?
Ya le podemos agregar, por ejemplo, pues que los sistemas tienen una distribución más amplia y los aparatos menor distribución. Ahora bien, si recuerdan lo que acabamos de revisar en la clase anterior sobre los epitelios, tenemos epitelios simples, tenemos epitelios estratificados, pseudoestratificados y de transición. Entonces vamos a ver algunas laminillas para que vean ya una imagen y no un esquema de los diferentes epitelios. Esta imagen ya vimos una en la clase anterior, era una imagen de un glomérulo. Sí, en el glomérulo pues es la unidad, es una nefrona realmente. La nefrona viene a ser la unidad funcional más pequeña del riñón. Sí, o sea, es una unidad que se encarga de filtrar el plasma de la sangre para formar la orina, para concentrar la orina. En esta lo que estamos observando o lo que vamos a observar es el tejido simple, el epitelio plano simple. ¿Dónde lo estamos observando? En la línea o flecha amarilla. Sí, si se fijan, tenemos estos segmentos rosas que tienen un punto morado. Los puntos morados son núcleos de diferentes células. ¿Sí? Entonces estamos observando a lo largo de todo este glomérulo, de la capa externa de esta nefrona, células. Estas son planas, si se fijan, no tienen una forma más grande, es plana, es como si fuera una pequeña baldosa. Y los puntos morados vienen a ser los núcleos de estas células. Aquí tenemos otro corte de otro tipo de tejido, no es difícil identificar qué tejido es, pero aquí se ven más definidos los puntos morados, que son los núcleos de las células. ¿Sí? Aquí tenemos un tejido pseudo estratificado, pero pues para fines prácticos el tejido que está teñido de azul es un tejido igual, plano. ¿Sí? Se fijan, pues las células tienden a ser alargadas con un núcleo un poco grande el núcleo, y arriba tenemos células cúbicas, ¿sí? Igual con un núcleo en el centro. Sí, entonces ya podemos distinguir una forma de otra. Los anteriores son los planos, estas son células cúbicas, simples porque solamente una hilera, ¿sí? Una sola hilera de células con esa forma, cúbicas. Por eso distinguimos que es simple, porque es una sola capa de tejido de esta manera, de este tipo de células. Ahora, en un corte, así es como vemos ahora, las células cilíndricas, si se fijan, son mucho más alargadas, ¿sí? Mucho más alargadas que las anteriores, ¿sí? Y en realidad, pues no tendrían apariencia como de ser de cilindro, pareciera nada más que son cuadradas pero más alargadas. Sin embargo, este es el tipo de epitelio que vamos a considerar como cilíndrico. Inclusive la forma de los núcleos de estas células no es igual que en las cúbicas, que son redondos, sino que aquí están un poco alargados. Pero se cumple lo mismo que en la primera diapositiva, en la cual todos los núcleos de las células se ven más oscuros, más morados. Son capaces de captar mayor tinte, mayor tinción. Aquí vemos un esquema de lo que son las... En este caso ya no son epitelios simples, ya son epitelios estratificados, porque tienen varias capas, ¿sí? Tienen una capa basal, que es a partir de la que se producen las células. Luego están las células propiamente dichas, ¿sí? En este caso es plano. Y luego normalmente arriba pues tenemos un tipo de secreción u otra capa más encima. Sí, pero igual tenemos células planas en esta primera imagen. En la segunda tenemos células cúbicas y en la tercera tenemos células cilíndricas. Ahora no está muy buena la resolución de la imagen, pero aquí podemos ver la diferencia que existe entre las células de diferentes epitelios. Arriba tenemos, por ejemplo, un epitelio plano simple, mientras que abajo tenemos un epitelio plano estratificado, también nombrado como pavimentoso. ¿Por qué? Porque pareciera un camino de piedra, un camino pavimentado. Si se fijan, pues tiene varias capas de epitelio. ¿Sí?
Luego tenemos el cúbico simple de este lado, los cuadritos que acabamos de ver hace un momento. Y abajo tenemos un cúbico estratificado, que son diferentes capas, ¿sí?, de epitelio cúbico. Luego tenemos el cilíndrico simple, que es una sola capa o hilera de células cilíndricas. Y por último aquí tenemos un epitelio de transición que encontraríamos en la vejiga. Nos faltaría ver los pseudoestratificados, que se les llama así porque pareciera que tienen diferentes niveles, pero no realmente. En este caso teníamos dos tipos, los queratinizados y los no queratinizados. Aquí lo que vemos es un corte de piel y podemos ver que hay diferentes capas. Entre ellas no son todas homogéneas, por ejemplo. Tenemos algunas células raras, como estas células de Langerhans, que son las células encargadas de la defensa. Las células de Merkel, que no son más que unos corpúsculos nerviosos que llevan algunos tipos de sensaciones. O los melanocitos, que producen el tinte, que producen el color de la piel. Entre más melanocitos tenga estas capas, más color, más oscura va a ser la piel. Ahora en esto se les llama pseudoestratificado porque hasta arriba tenemos una capa. Hay de este tipo pseudoestratificado con queratina y sin queratina. En este caso toda esta parte superficial es queratina ya producida por las células de los estratos de más abajo. ¿Sí? Aquí vemos una foto ya de lo que es un corte de piel. Entonces todo esto que vemos arriba, aquí arriba, es queratina, que sale de las mismas células del estrato lúcido, que es el que está más abajo, que pues pierden su membrana y dejan salir los filamentos de queratina que producen. Y la queratina pues no es más que agregarle la función de mayor protección a la piel. Con esto terminaríamos la clase de hoy. Nos vemos el lunes. Recuerden mandarme sus dudas al grupo de WhatsApp para poderlas resolver y que todo esté quedando claramente explicado.